Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 679, igual que en los simulacros. Desde la perspectiva de Filine. Seamos rápidos, Filine, dijo Gretia. Vamos a llegar tarde. De acuerdo, respondí. Tenemos que darnos prisa. Todos, discúlpenos. Junto con mi compañera, salí corriendo del camerino y subí a la habitación de los sirvientes. Nuestra Lady no estaba presente en el castillo, había ido a Arensbach a salvar a Lord Ferdinand, pero los que quedábamos aún nos reuníamos a la segunda campanada para una reunión. Compartiríamos información antes de volver a nuestras operaciones. Buenos días a todos, dije. Disculpen la espera. Filine, Gretia, es raro que llegues tan despacio. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó Otilie, mirándonos con preocupación. El pasillo estaba ocupado. En parte porque el pelotón de Lord Bonifacius fue desplegado, todos están fervientemente reuniendo información. Los archinobles y los mednobles de clase alta, que servían como asistentes del archiduque, generalmente vivían en el castillo, por lo que traían asistentes de casa para vestirlos. Sin embargo, Gretia y yo éramos demasiado pobres para eso, así que tuvimos que vestirnos nosotras mismas. Nuestra débil posición, unida al hecho de que aún éramos menores de edad, nos convertía en blancos fáciles, por lo que habíamos acabado rodeadas de quienes buscaban información. Enviaré un ordonnance la próxima vez que sienta que les apartan de sus deberes, dijo Otilie. Bertilde sonrió y añadió que iría a buscarnos si surgía la necesidad. Como archinoble, parecía bastante curiosa por ver el interior del vestuario. Una vez que Gretia y yo estuvimos sentadas, Otilie nos miró a todas. Ahora, permítanme comenzar mi informe. Ha llegado una orden de Rillarda. En ausencia de nuestra Lady, las noticias importantes de la familia archiducal nos llegaban a través de Rillarda o de los asistentes de Lord Melchior. Era deber de Otilie recibir sus ordonnances como alguien destinado permanentemente en el castillo, pero de todos modos tenía fácil acceso a dicha inteligencia. Al fin y al cabo, su marido era el erudito de Lady Florencia. Ha habido disturbios en Gerlach, así como en Ilgner y Griebel, continuó. En todos los casos, los invasores parecen desconfiar especialmente de Lord Bonifacius. Debemos permanecer en alerta máxima por si ocurre algo aquí. Anteanoche, el ambiente del castillo se había vuelto excepcionalmente agitado cuando el pelotón de Lord Bonifacius había partido hacia Ilgner, con la intención de servir de refuerzo. Al día siguiente habían aparecido invasores en Griebel, y habíamos recibido noticias de que la guerra había crecido aún más en escala, creando más problemas. El caos se había extendido a Gerlach esta mañana. En realidad, era difícil no sentir que el conflicto se acercaba silenciosamente a nosotros. En otro orden de cosas, ha llegado una carta de Clarissa. Lady Rosemaine sigue inconsciente, pero Lord Ferdinand ha partido hacia Ehrenfest con los caballeros de Dunkelfelger. El Aub ha sido informado. Otilie extendió un tubo como para puntuar su informe. La puerta fronteriza que compartíamos con Arensbach debía de haber caído en manos enemigas, ya que la única carta que había logrado pasar era de Clarissa, una dunkelfelgeriana. Sabíamos que había habido otros intentos de correspondencia porque ella había mencionado que Harmut también enviaba cartas. Bertilde, ¿cómo está la familia archiducal?, preguntó Otilie, volviéndose para mirar a la chica en cuestión. Bertilde rebuscó entre sus cosas antes de sacar un papel. Estaba apoyando a Brunilde en ausencia de Lady Rosemaine, en parte porque Brunilde seguía escasa de asistentes, pero también para poder obtener más fácilmente información sobre la familia archiducal. Lady Charlotte ha estado supervisando las comunicaciones con la Orden de Caballeros y dirigiendo la retaguardia, permitiendo que el Aub permaneciera con la fundación,
dijo Bertilde. Hace 2 días, Lady Florencia gestionaba la distribución de provisiones, pociones de rejuvenecimiento y otros suministros a los caballeros, pero mi hermana mayor la sustituyó ayer. Todos los papeles pueden intercambiarse según sea necesario. Y este es mi informe. Bertilde había concluido tan dramáticamente como si acabara de leer un guión. Sospeché que Brunilde había escrito el informe por ella. El edificio principal del castillo parecía especialmente ajetreado en estos momentos, mientras todos hacían los últimos preparativos para que la familia archiducal se uniera a la batalla. Aún así, incluso ahora, me cuesta creer que Lady Rosemaine haya tomado la fundación de Arensbach. ¿Es siquiera posible tal hazaña? Reflexioné en voz alta. Tal vez porque yo era una ley noble que sabía muy poco de magia fundacional. Siempre había considerado que el AUB era una función estrictamente hereditaria. La idea de que alguien robara una fundación era absurda. Lo es, respondió Damuel con expresión severa, y Lady Georgine conoce la misma técnica que utilizó Lady Rosemaine. Ella podría robar nuestra fundación con la misma facilidad. Desde la partida de Lord Bonifacius, Damuel no había permanecido en el templo sino con la Orden de Caballeros, lo que significaba que podía mantenernos al tanto de la guerra. La tensión que debía sentir la Orden fluía libremente a través de cada una de sus palabras. Filine, Roderick, ¿todavía se hacen simulacros de evacuación en el templo?, preguntó Damuel. Intercambió una mirada con Roderick antes de asentir con firmeza. Sí. Hemos llegado a un punto en el que ahora trabajamos sin problemas con los asistentes de Lord Melchior. Al principio, cada uno se había centrado solo en el papel que se le había asignado, pero el proceso se había suavizado a medida que repetíamos y nos acostumbrábamos a nuestros ejercicios. Ni los sacerdotes grises ni los azules podían usar ordonance, así que sin práctica, mantenerse en contacto con ellos no sería un asunto sencillo. Lieseleta, Gretia, ¿está listo el alojamiento de los Gutenberg?, preguntó Damuel, continuando su inspección. Tenemos ropa de cama para ellos y provisiones para 2 días. Es todo muy básico, teniendo en cuenta que se trata de una situación de emergencia, y solo hemos conseguido 2 habitaciones para ellos, para los hombres y las mujeres, respectivamente. Aún así, estamos estudiando si podemos utilizar las camas y demás de las habitaciones de las FAM y de los asistentes. Como asistentes del archiduque, Lieseleta y Gretia estaban algo descorazonadas por no haber podido hacer los preparativos adecuados para nuestros invitados, plebeyos o no. Asentí con la cabeza y recordé que yo también tenía algo que añadir. Hemos recibido una petición de la compañía Planting. En caso de incidente, han pedido que los trajes incompletos de Lady Rosemaine y las costureras de la compañía Gilberta sean evacuados a la biblioteca con los Gutenberg. No quieren que las costureras que tan laboriosamente se han unido para confeccionar nuevos trajes para Lady Rosemaine se vean en peligro. Lieseleta y Otilie se miraron y asintieron. Como asistentes, completar la vestimenta de su lady era un deber muy importante, sobre todo cuando iba a necesitar tantos trajes para su próxima adopción real. En efecto, no querríamos retrasar la terminación de la nueva ropa de Lady Rosemaine, dijo Otilie. Lieseleta, Gretia, manténganse en contacto con las FAM y arreglen lo de las costureras. Sospecho que le costaría preparar una sala de costura para ellas él solo. Lieseleta y Gretia asintieron. En un plano más general, continuó Otilie, Bertilde, sigue apoyando a Brunilde y aprende lo que puedas. Lieseleta, Gretia, preparen la biblioteca. Judith, acompaña a Filine y Roderick al templo. Damuel, quédate con la Orden de Caballeros. Cada uno de ustedes debe estar listo para asumir lo que se les pida cuando surja la necesidad. Eso es todo. Dispérsense. Concluida nuestra reunión en la sala de asistentes, me mezclé con los asistentes de Lord Melchior mientras todos nos dirigíamos al templo. Sus asistentes y los de Lady Rosemaine nos saludaron a nuestra llegada. Buenos días a todos. Gil también estaba allí, aunque normalmente estaba en el taller a esa hora. Debía de estar esperando nuestra respuesta a la compañía Planting. La petición de la compañía Planting ha sido atendida, dije. Por favor, evacúen los trajes de Lady Rosemaine y a las costureras con todos los demás. Entendido, respondió Gil. Les informaré de inmediato.
Debía de esperar impaciente una respuesta, porque se despidió de inmediato y se dirigió enérgicamente al taller. Lady Judith, Lord Roderick, vengan conmigo, si lo desean, dijo Fran. Lady Philine, Mónica estará hoy con ustedes. Judith y Roderick fueron con Fran a los aposentos de la sumo obispa. Mientras tanto, yo fui con Mónica a los aposentos de la directora del orfanato para ponerme mi túnica de aprendiz de doncella azul. Las habitaciones estaban a mi cargo, pero no era un lugar para vivir, no cuando todos los asistentes y cocineros seguían asignados a los aposentos de la sumo obispa. Mi posición actual era la de una aprendiz de doncella del Santuario Azul. La batalla de Arensbach fue un éxito, ¿verdad?, preguntó Mónica mientras me ayudaba a ponerme la túnica, con una clara preocupación en su rostro. ¿Cuándo volverá Lady Rosemaine? ¿Han llegado nuevas cartas? Esbocé una sonrisa algo preocupada. Ella me había hecho las mismas preguntas ayer. Por lo que sabemos, Lady Rosemaine aún no ha recuperado el conocimiento. Pero se espera que despierte en algún momento del día. No era raro que Lady Rosemaine se ausentara del templo, siempre tenía un motivo u otro para estar en otro lugar, pero se había ido a otro ducado para participar en una guerra. Era natural que Mónica estuviera tan preocupada. A mi entender, Fran y Gil se hacían las mismas preguntas. Esperamos el regreso a salvo de Lady Rosemaine con la misma impaciencia que todos ustedes aquí en el templo, dije. Una vez cambiada, fui a buscar a Judith, luego nos dirigimos a los aposentos del sumo obispo para ayudar a Lord Melchior con su trabajo. Roderick no nos acompañaría hoy, no había razón para que se involucrara en el trabajo del templo cuando planeaba acompañar a Lady Rosemaine a la soberanía. En lugar de eso, estaba transcribiendo libros para ella, para que no se quedara sin ninguno cuando se mudara. Hoy debemos comprobar los informes de ingresos tanto del taller Rosemaine como del orfanato. La comprobación mensual de los ingresos repercutía directamente en el funcionamiento diario del orfanato, por lo que se decía que era el deber más importante del director del orfanato. Se realizaba en presencia del sumo obispo y del sumo sacerdote para evitar malversaciones. Mónica colocó varios documentos delante de Lord Melchior, el futuro sumo obispo, de su asistente Lord Casmiar, el futuro sumo sacerdote, y de mí. Eran una mezcla de tablas de madera y papel, y su contenido abarcaba desde formularios que nos había dado la compañía Plantin hasta informes internos del taller, pasando por la contabilidad de Vilma para el orfanato. Veo que ha habido un aumento espectacular de los gastos de alimentación, dije. ¿Hubo alguna razón para ello? Fue cuando terminó el invierno y reabrió el mercado, lo que nos permitió comprar más suministros. ¿Y los ingresos por trabajos manuales de invierno? No lo veo en ninguna parte. Eso figurará en nuestro próximo control. Tenemos el dinero, pero la compañía Plantin aún tiene que entregar su informe final. Revisamos los informes de ingresos junto con los del mes pasado, los comparamos con los del año anterior e hicimos todo lo posible por encontrar errores o discrepancias. Gone. Estábamos a mitad de la revisión mensual cuando sonó la tercera campanada. Un hombre del talento de Lord Ferdinand habría sido capaz de escudriñar todos y cada uno de los asuntos simplemente hojeando los documentos, pero nosotros estábamos lejos de estar a su nivel. Aún así, por mucho que nuestra inexperiencia nos frenara, era divertido revisar los informes y demás mientras charlábamos con todo el mundo. Estos son los aprendices que alcanzarán la mayoría de edad en primavera. Y esta es la lista de los huérfanos que se bautizarán en verano, dije. Estamos preparando habitaciones y ropa para ellos, como se recoge en esta entrada de aquí. Estas cifras son mucho menores que los gastos de preparar mis aposentos, replicó Lord Melchior. Tengo que preguntarme si he estado viviendo despilfarrando. Yo no las compararía, Lord Melchior. Sus aposentos no son en absoluto equivalentes a las habitaciones que se dan a los huérfanos. Parte 2. Mientras continuábamos nuestra conversación, un ordonance entró volando en la habitación. En lugar de dirigirse a Lord Melchior o a Lord Casmiar, vino directamente hacia mí y se posó en mi brazo. Philine, este es Samuel, dijo el pajarillo. Todos conocíamos su relación con la Orden de los Caballeros, así que nuestros oídos se aguzaron al oír su voz. Recibimos este aviso de un plebeyo,
pero varias figuras sospechosas que podrían haber sido del grupo de Lady Georgine fueron vistas abordando un barco mercante con destino a Ehrenfest en Leisegang. Consultamos al muelle y nos dijeron que el barco debería llegar a la puerta oeste alrededor del mediodía. Evacúen antes, pero que no cunda el pánico. Aún hay tiempo suficiente para que sigan los procedimientos. Damuel quería que mantuviéramos la calma, pero ya tenía el corazón en la garganta. Lady Georgine estaba en camino. Las manos me temblaban tan violentamente que, cuando intenté responder, ni siquiera pude golpear la piedra Fey con mi estapé. Permíteme informar a los caballeros guardianes de Lord Melchior y convocar a los sacerdotes azules, dijo Lord Casmiar, la viva imagen de la compostura. ¿Recuerdas lo que debes hacer una vez que hayas enviado tu respuesta? Ni siquiera tuve que pensar en mi respuesta, las palabras salieron casi automáticamente. Anunciaré la evacuación al orfanato y a los guardias de la puerta. Bien, respondió Lord Casmiar. Su elogio me tranquilizó lo suficiente como para que consiguiera estabilizar mi mano y crear un ordonnance. Damuel, esta es Filine. Te agradezco mucho el aviso. Comenzaremos la evacuación de inmediato. Que Angriff te guíe. Giré mi estapé y el ordonnance alzó el vuelo. Solo cuando estuvo completamente fuera de mi vista empecé a guardar mis utensilios de escritura. Mónica ya había reunido los documentos, y Roderick había enviado una ordonnance a Judite a los aposentos del sumo obispo. Recibimos noticias de Lord Damuel, termine la evacuación antes del mediodía. Iremos al orfanato. Roderick, recuerda los ejercicios. Roderick tenía la tarea de usar cartas mágicas para contactar a la compañía Planting. Luego prepararía los aposentos del sumo obispo. Filine, es la hora. Salimos al pasillo, dejando que el grupo de Lord Casmiar enviara una ráfaga de ordonnance, y nos dirigimos hacia el orfanato. Como no había nobles allí ni en el taller, tendríamos que darles la noticia en persona. Nada ralentizó nuestra marcha, pero llamamos a los sacerdotes grises y a las doncellas de los santuarios que encontramos por el camino, diciéndoles que terminaran y se dirigieran directamente al orfanato. Incluso vimos a mi hermano pequeño, Conrad, limpiando el pasillo justo fuera de la sección noble. Conrad, también deberías evacuar, le dije. ¿Están bien Dirk y los demás? Preguntó, lanzando una mirada preocupada en dirección a la sección noble, mientras volvía a meter su trapo de limpieza en el cubo. Los bautizados como aprendices de sacerdotes azules ya se habían trasladado a otro lugar. Comprobaré que han evacuado más tarde. Ahora vete. Si no te pones a salvo, puede que sean ellos los que se preocupen por ti. De acuerdo, respondió asintiendo con la cabeza. Entonces Fran habló desde detrás de nosotros. Lady Filine, iré al taller. Debo confirmar que Lutz y los demás se han ido a casa. Hágalo, por favor, dije. Allí había empleados de la compañía Planting, y los Gutenberg entre ellos debían trasladarse de inmediato a la biblioteca de Lady Rosemain. Según nuestros simulacros, reúnanse en el comedor una vez que el edificio de los chicos haya sido evacuado. Fran asintió, luego tomó la siguiente a la derecha hacia el edificio de los chicos. Yo fui a la izquierda y continué hacia el edificio de las chicas. Mónica me abrió la puerta cuando llegamos, tras lo cual me dirigí a Vilma y a los demás. Hemos recibido una actualización de la Orden de los Caballeros. Las evacuaciones deben comenzar inmediatamente. Por favor, mantengan la calma y actúen según el plan. Todo el cuerpo de Vilma se puso rígido, pero asintió y se dirigió a la tercera planta para comprobar si había alguna doncella de santuario gris. Delia dijo que comprobaría las habitaciones de la primera planta y se dirigió escaleras abajo. Al mismo tiempo, Lily indicó a los niños del comedor que fueran al sótano. Estaban haciendo exactamente lo que habíamos practicado. Todo lo que tenemos que hacer es seguir nuestros planes, me dije. Solo hay que hacer lo que Lady Roseman ordenó. Confié a Mónica la tarea de hablar con las doncellas del santuario que regresaban y bajé con Judite para decir a los cocineros que evacuaran. Fue entonces cuando apareció un ordonnance y se posó en el brazo de mi compañero de servicio. Soy Foncel. He llegado a la puerta de los nobles. Dedrick se dirige ahora a la puerta principal. Los miembros de la guardia de Lord Melchior que habían estado con la Orden de los Caballeros fueron llegando al templo uno a uno.
Yo me dirigiré a la puerta trasera, me dijo Judite. Tengo que activar a los Chumils para que sustituyan a los sacerdotes grises de guardia. Acuérdate de volver a los aposentos del sumo obispo con Fran y Mónica cuando termines aquí. Sí, lo recuerdo. Cuida de la puerta, y ten cuidado, Judite. Justo cuando dejó de escoltarme y atravesó el sótano para salir al exterior, las doncellas grises del santuario regresaron del taller. Esto es todo, me informó una de ellas. Entonces podemos cerrar las puertas. En el pasado, las puertas habían sido diseñadas de tal manera que solo podían abrirse desde el exterior. Ahora era al revés. Parecía improbable que Lady Georgine entrara en el orfanato, pero, por seguridad, empezamos a atrincherarnos con macetas y muebles. Confirmé que todo marchaba sobre ruedas antes de volver al comedor. No había nadie arriba. Todos se han reunido en el sótano. Apenas Vilma y Lily me informaron, Fran me confirmó la exitosa evacuación del edificio de los chicos. Se me escapó un profundo suspiro. Para mi alivio, había cumplido con mi deber como directora del orfanato. Ahora permanezcan dentro y guarden silencio hasta que volvamos para anunciarles que todo está a salvo, dije, y luego me despedí con Fran y Mónica. Oímos cerrarse la puerta a nuestras espaldas y los pasos de Vilma se desvanecieron en la distancia. Volvamos nosotros también. Cerramos la puerta de la sección noble, con la esperanza de poner tantos obstáculos en el camino de nuestros enemigos como pudiéramos. Luego fui a ver a Dirk y Bertram a sus habitaciones, con la intención de calmar las preocupaciones de mi hermano pequeño. Quédate quieto y callado, les dije con firmeza. Aunque oigas un alboroto o un grito fuera, no abras la puerta para investigar. ¿Entendido? Desde allí, continué hasta el tercer piso, donde se encontraban las habitaciones de las mujeres. Este era mi dominio para revisar, ya que no era un lugar donde los chicos se sintieran cómodos explorando. Por mucho miedo que tengan, no salgan de su habitación bajo ninguna circunstancia, dije, transmitiendo la misma advertencia a las aprendices de doncellas del Santuario Azul. Ningún lugar será más seguro. Cuando regresé a los aposentos del sumo obispo, Roderick estaba allí para darme la bienvenida, diciendo, buen trabajo. Gil, Fritz, Nicola, Hugo y sus ayudantes de la cocina también estaban presentes. Normalmente, a los sirvientes plebeyos nunca se les permitiría entrar en los aposentos del sumo obispo, pero eran personal de Lady Rosemaine. Ella nos había ordenado a Roderick y a mí que alimentáramos una herramienta mágica de barrera con nuestro maná para protegerlos. Las mesas y las sillas ya habían sido desplazadas para dejar sitio a la herramienta mágica, que ahora se encontraba en el centro de la sala. Lady Rosemaine la había creado para protegernos a nosotros y a los demás no combatientes del templo. En sus palabras, haría que estas cámaras fueran tan seguras como la biblioteca. Una vez que confirmé que todos estaban presentes, envié un ordonance a Lord Casmiar. Aquí Filiné. Hemos evacuado el orfanato y cerrado la puerta de la sección noble. También he hablado con las aprendices de doncellas del Santuario Azul de la tercera planta. Todos los asistentes de los aposentos del sumo obispo han regresado. ¿Todos están listos para que activemos la barrera? Roderick preguntó. En cuanto empecemos a verter maná en ella, nadie podrá salir ni entrar de la habitación. Me tomé un momento para considerar las respuestas de todos, luego me volví hacia Roderick y asentí. Con expresión tensa, bebió una poción de rejuvenecimiento solo de maná antes de tocar la herramienta y canalizar su maná en ella. La herramienta mágica de Lady Rosemaine era una espléndida creación capaz de bloquear todo tipo de ataques, pero activarla requería una inmensa cantidad de maná. El artefacto consumía rápidamente tanto como se le daba, así que si no retirábamos las manos a tiempo, era casi seguro que Roderick y yo acabaríamos completamente agotados. Esperé mi turno con una poción de rejuvenecimiento idéntica en la mano. Y muy pronto. Filine. Prepárate. Roderick llamó. Bebí la poción y toqué la herramienta mágica. Roderick esperó a que mi mano estuviera bien colocada antes de retirar la suya para que no se interrumpiera el flujo de maná. Uf. Mi maná. Ni siquiera las propiedades reconstituyentes de la poción de rejuvenecimiento me impidieron sentir cómo se agotaba mi maná. No era una sensación a la que estuviera acostumbrada, de hecho,
Era realmente inquietante, pero era la única forma de proteger a las personas que nuestra Lady había puesto a nuestro cuidado. Comparado con los caballeros que luchan en el frente, esto no es nada. El maná de Roderick debía de estar regenerándose a un ritmo asombroso. Su respiración era agitada y tenía el ceño fruncido por el disgusto. Oh, el color de la piedra Fey cambió, observó pronto. Solo un poco más. Después de respirar hondo, Roderick volvió a poner la mano en la herramienta. La piedra Fey parpadeó solo unos instantes después, y una luz amarilla llenó la habitación mientras una poderosa barrera de viento tomaba forma. La sensación de maná agitándose en mi cuerpo desapareció al mismo tiempo, sustituida por un agotamiento total y absoluto. Lo mismo debió de ocurrirle a Roderick, que tuvo que apoyar las manos en el suelo para no desplomarse. Lady Filine. Lord Roderick. Mónica y Nicola me sostuvieron mientras Fran y Gil volvían a poner en pie a Roderick. Nos llevaron a un banco, y ambos soltamos profundos suspiros en cuanto nos dejamos caer. Con esto, los aposentos del sumo obispo están a salvo, resollé, agradecida de que la herramienta se hubiera activado antes de que nos quedáramos sin maná. Lo conseguimos, Roderick. Miró la herramienta, igualmente aliviada. Y nuestro trabajo está hecho. Harmut debería estar satisfecho. Harmut nos había dicho durante nuestros ejercicios, ninguno de los dos servirá de nada en la batalla. Pero ya que son nobles, al menos podrán activar herramientas mágicas defensivas y proteger a los plebeyos que Lady Rosemary necesita. Excelente trabajo, los dos, dijo Fran. Ver la barrera que habíamos activado con nuestro maná me dio una abrumadora sensación de logro. Sam nos dio tazas de zumo de frutas mientras los asistentes y los cocineros nos elogiaban. Y entonces llegó un ordonance. Aquí Judite. Damuel envió un mensaje en el que decía: el barco ha llegado a la puerta oeste. Prepárense, se ha visto gente vestida de plata. Todos en la sala se tensaron. Lo peor estaba finalmente sobre nosotros, y solo había una cosa que podíamos hacer ahora. Que la victoria llegue a Erenfest. Que todos estén a salvo. Oh, poderosos rey y reina de los cielos infinitos, oh, poderosos cinco eternos que gobiernan el reino de los mortales, oh, diosa del agua Flutrane, oh, dios del fuego Leidenschaft, oh, diosa del viento Chutzaria, oh, diosa de la tierra Geduld, oh, dios de la vida Ewigelieve. Les ofrecemos nuestras oraciones y gratitud. Alabados sean los dioses. La cuarta campana sonó mientras rezábamos. Capítulo 680. Lazos fuertes, protección fuerte. Desde la perspectiva de Efa. Mamá, vamos. Tenemos que irnos. El maestro Beno dijo que tenemos que evacuar. Pronto vendrá un soldado y dirá lo mismo. Está a punto de estallar una pelea en la puerta oeste, así que tenemos que evacuar antes del mediodía. Era la tercera campanada y mi hijo acababa de irrumpir en mi despacho. Ya se había extendido el rumor de que los caballeros de la ciudad iban a combatir en una guerra en el sur, y con la reciente decisión de apostar caballeros en todas las puertas de la ciudad, no solo en la del norte, su anuncio causó un comprensible revuelo en el taller. A Erenfest llegaban amenazas de otros ducados y, como meros plebeyos, lo más que podíamos hacer era encontrar un lugar seguro donde escondernos, ya fuera en casa o en el trabajo. No había nada que pudiéramos esperar conseguir en una batalla entre nobles. Juntos salimos corriendo del taller. Vamos, mamá, dijo Camille. A los Gutenberg, y al resto del personal que acompañaba a Lady Rosemary a la soberanía, les habían dicho que evacuaran al barrio de los nobles, pero antes teníamos que ir a la compañía Planting. Se suponía que todos nos reuniríamos allí y luego viajaríamos en carruaje. Oh, ya no nos reuniremos en la compañía Planting, me informó mi hijo. Tenemos que ir a la compañía Gilberta en su lugar. ¿Y eso por qué?, le pregunté. Demasiadas cosas. Camille era solo un niño, así que no era el más indicado para explicar las cosas, pero pude adivinar que el señor Beno lo había enviado para asegurarse de que yo fuera al lugar correcto. Ningún soldado había venido a anunciar la evacuación, así que la multitud de la ciudad no parecía especialmente tensa. Éramos los únicos que nos apresurábamos a bajar a la calle. Entra, mamá, me instó Camille. Ve a ver a Turi.
En el exterior de la compañía Gilberta había 3 carruajes, si es que podían llamarse así. Eran más bien lujosos carros tirados por caballos diseñados para transportar grandes grupos de personas a la vez. Me apresuré a pasar junto a los que se afanaban en trasladar el equipaje a los vagones y entré en la tienda, donde Turi me hizo un gesto para que me acercara. La acompañé a la trastienda, confusa, y vi a varias mujeres cambiándose de ropa detrás de un biombo. Por razones obvias, no podemos ir al barrio de los nobles vestidas como estamos ahora, dijo. ¿Podrías ponerte esto? Deprisa, deprisa. Falta poco para el mediodía, dijo insistentemente otra costurera, mientras ayudaba a las demás a cambiarse. Hice lo que me ordenaron y me metí en la ropa nueva que me habían dado. Eran incluso más elegantes que mi mejor vestido, el que había llevado en la ceremonia de mi mayoría de edad. En cualquier otra circunstancia, no me habría sentido cómoda poniéndomelos, pero no tenía tiempo que perder cuando todo el mundo tenía tanta prisa. Cuando termines, mamá, sube al carruaje. Ah, y llévate esto. Gunilla. ¿Eso es todo? Turi habló con otra de las costureras mientras yo volvía a salir con una caja de madera en los brazos. Los soldados ya estaban fuera, ordenando a todo el mundo que evacuara. Ver a la gente corriendo por la calle me hacía sentir cada vez más incómoda. Estás en el vagón delantero, Zack, dijo Lutz. Estaba dirigiendo a los que habíamos terminado de cambiarnos. Puedes sentarte en el segundo con tu mujer si realmente quieres, pero está pensado solo para mujeres. A su lado, el señor Beno gritaba en dirección a la tienda. Hora de partir. Cualquiera que no esté en su carreta se está quedando atrás. Eso era lo último que yo quería. Me acerqué a Lutz y le pregunté en qué vagón debía montar. En el de atrás, por favor. No será cómodo, ya que está lleno del equipaje de la compañía Gilberta, pero no estarás ahí mucho tiempo. Estamos a punto de partir. Subí mi equipaje al vagón y me senté. Lutz debió ponerme con las costureras de la compañía Gilberta, ya que la señora Corina, Turi y el resto de su grupo pronto se unieron a mí. Esta mañana, el señor Beno nos ha dicho que tenemos que proteger los nuevos trajes de Lady Rosamine, y que las costureras de la compañía Gilberta también tienen que evacuar, explicó Turi. Por eso hay tanto equipaje. Llevamos nuestras herramientas para poder trabajar mientras nos escondemos. Mientras discutíamos esto y aquello, el vagón empezó a moverse. Nos llevó hasta la puerta del barrio de los nobles y luego se detuvo. Ah. Es Samuel, dijo Turi, que había estado mirando por la ventana. Maravilloso, añadió la señora Corina con una sonrisa. Mi hermano dijo que lo veríamos aquí. Si no fuera por Lord Samuel, habríamos estado esperando todo el día. Normalmente, a los plebeyos que intentaban entrar en el barrio de los nobles se les paraba en la puerta y se les retenía durante un tiempo dolorosamente largo. Pero como Lord Samuel había salido a recibirnos, nos dejaron pasar. Este es el barrio de los nobles. Es la primera vez que vienes, ¿verdad, mamá? Me asomé al exterior y mis ojos se abrieron de par en par. ¿Aquí vivía Main? La hermosa piedra blanca se extendía en todas direcciones, y había mucha vegetación. También había mucho espacio, sobre todo en comparación con mi casa. Estaba tan vacía que empecé a preguntarme si había alguien más aquí. No veo a nadie más ni carruajes, dije. Los carruajes son bastante comunes aquí, explicó Turi. Aunque creo que los nobles ya han evacuado. Ah. Eso tiene sentido. Seguí mirando a mi alrededor. Cada edificio de marfil era una finca noble, me dijeron, y ni siquiera eran compartidos, cada uno albergaba a una sola familia. Aunque, técnicamente, son compartidos hasta cierto punto, ya que los sirvientes y los asistentes también viven allí, explicó la señora Corina con una sonrisa. Es realmente chocante ver tantas fincas enormes, ¿verdad? Se supone que cada una tiene también su propio jardín. Me sorprendió mucho descubrir que los nobles ni siquiera compartían los pozos. Esto me hizo preguntarme, ¿acaso no se reunían con sus vecinos a compartir cotilleos? Mamá, el castillo del archiduque está detrás de ese muro, dijo Turi señalando. Fui allí por primera vez hace poco.
Era tan enorme que no me lo podía creer. Main vivía aún más atrás, al parecer. He oído que hoy vamos a la biblioteca de Lady Rosemaine. ¿Es aquí en el castillo? Pregunté. No, creo que está en la finca que el anterior sumo sacerdote le dio antes de irse a otro lugar. Lutz tampoco conoce los detalles, solo me contó lo que aprendió de Gil. Oh, bueno, estoy deseando verlo. Ajá, añadió una de las costureras. Todas las fincas nobles parecen iguales por fuera, pero sus interiores son totalmente únicos. Estoy deseando ver cómo es la de Lady Rosemaine. Las costureras no cabían en sí de emoción al ver los diseños y adornos del interior de la finca. Sospechaba que querían inspirarse en ellos para futuros trajes. Sin embargo, las decoraciones no son lo que me emociona ver. Los Gutenberg estaban siendo evacuados a la finca de Lady Rosemaine, y la llegada de tantos plebeyos significaba que la señora de la casa tendría que estar presente. Supuse que solo intercambiaríamos saludos, pero al menos volvería a ver a mi hija. Era el único aspecto positivo de todo este caos. Cuando nuestra conversación pasó de la ropa a los tintes, la carreta dio un giro. Ya sabía que cada parcela pertenecía a un noble, pero en cada una había 3 edificios. ¿Cuál era la casa de quién? ¿Y se quejarían los vecinos de Maine de que pasaran tantos plebeyos por sus casas? Mientras esas preguntas me rondaban por la cabeza, pasamos junto a otras 2 construcciones y nos detuvimos frente a la más grande, situada en la parte trasera. Bajé de la carreta y contemplé la mansión que se alzaba sobre nosotros. ¿Esta es la casa de Lady Rosemaine? Estaba demasiado aturdido para creerlo. El edificio era demasiado grande para una niña soltera. Ni siquiera las casas de los ricos frente al templo eran tan grandes. Lord Tamuel negó con la cabeza. No es una casa, es una biblioteca. Él era el noble que siempre había llevado a Maine a casa sana y salva durante sus días de aprendiz de doncella azul del santuario. Incluso ahora, permanecía a su lado como caballero de la guardia y tendía puentes entre el mundo de los nobles y el de los plebeyos. Gunther me había dicho que era un hombre honesto, alguien en quien se podía confiar de verdad. ¿Qué es una biblioteca? Pregunté. ¿No es un lugar donde vives? Es un lugar que se utiliza para guardar los libros que has coleccionado, como una forma de organizarlos para que sea fácil acceder a ellos. Podrías dormir en una, pero como Lady Rosemaine pasa el tiempo en el castillo o en el templo, en realidad no vive en la suya. ¿Es una casa para libros? Eso no tenía ningún sentido para mí. Maine siempre había estado obsesionada con los libros, el papel y todo eso, pero nunca esperé que usara la casa gigante que le había regalado el sumo sacerdote para eso. Debía de estar causando muchos problemas a los que la rodeaban. Mamá, date prisa, llamó Camille desde la mitad de una larga escalera. Lord Tamuel también me instó, así que empecé a subir. Ustedes son el personal de Lady Rosemaine y los Gutenberg, supongo. Pasen, dijo un joven mientras nos abría la puerta de la finca. Sus modales y su forma de hablar hacían evidente que era un noble, lo que nos dejó a todos clavados en el sitio. No esperábamos que un noble nos diera la bienvenida. Comprendo su sorpresa, pero ¿podría entrar? Dijo Lord Tamuel con ironía. Acababa de subir los escalones detrás de nosotros. ¿No está Lady Rosemaine?, preguntó el señor Beno. Me gustaría saludarla antes de inmiscuirme en su hacienda. No sabía cuáles eran las expectativas al reunirse con nobles, pero a juzgar por lo vacilante que parecía, encontrarse con el lord o la lady de una casa debía de ser algo muy importante. Está ausente, respondió Lord Tamuel. Los miembros de la familia archiducal deben luchar para proteger su ducado en tiempos de guerra. Ya está al frente de un pelotón de caballeros en el frente. Todos los Gutenberg jadearon. Yo también. Ni siquiera se me había pasado por la cabeza que nos pudieran invitar a una finca mientras su lady estaba fuera. Y nunca en toda mi vida había esperado que Maine, que aún era solo una joven mujer, dirigiera tropas en la batalla. ¿Está bien que haga eso? Está demasiado enferma, quiero decir, se encuentra bastante mal, dijo Lutz, probablemente habiendo hablado sin pensar. Lord Tamuel enarcó una ceja. No fingiré que no hay riesgos, pero se trata de Lady Rosemaine.
Consiguió sus fuerzas utilizando métodos que nadie más habría empleado, o ni siquiera considerado, y ahora avanza a su antojo. Estoy seguro de que ganará sin importar en qué aprietos termine. Eso es cierto, dijo Lutz con una sonrisa y un movimiento de cabeza. El señor Beno y el señor Mark también sonrieron, lo que ayudó a calmarme un poco. Ellos sabían mucho más que yo sobre la noble persona de Maine. En resumen, olvídate del saludo por ahora, dijo Lord Damuel. Espera a que termine la batalla. Te necesitamos aquí, ya que irás con Lady Rosemaine a la soberanía. Esta finca tiene tantas herramientas mágicas de protección que tu seguridad está garantizada. Lady Rosemaine me dio instrucciones de custodiarlos a todos, pero debo dirigirme a la puerta oeste antes de que llegue el enemigo. ¿Acaba de decir la puerta oeste? El primero en entrar en la finca fue el señor Beno, que tenía más experiencia con nobles que el resto de nosotros, aunque Lord Damuel le insistió un poco. El siguiente fue Mark. Los observé con el rabillo del ojo, pero estaba tan preocupada por la ausencia de mi marido que no podía moverme. Esta casa puede ser segura, pero ¿qué hay de Gunther? Está en la puerta oeste. Recordé con fuerza cuando un noble de otro ducado había atacado a Maine en el templo. Gunther había sufrido una herida en el brazo, y la imagen de él encorvado, atormentado por el remordimiento de no haber podido proteger a nuestra hija, se grabó a fuego en mi memoria. No me cabía la menor duda de que, como antes, lo dedicaría todo a defender la ciudad y a su familia. Al volver mi incertidumbre, acabé apretando el amuleto que Maine me había dado. Me habían dicho que se activaría al ser golpeado por algo que normalmente haría mucho daño. ¿Ayudaría a Gunther tener siquiera uno más de estos? Tal vez, pero no estaba en condiciones de darle el mío. Sería descortés pedirle a Lord Damuel que me la entregara, puesto que ya tenía planes de dirigirse a la puerta. Debatí la pregunta mientras lo observaba hablar con una asistente junto a la puerta que parecía recién llegada a la mayoría de edad. Lieseleta, aquí no vamos a dar cobijo a más plebeyos, dijo. Activa la barrera cuando me haya ido. Como desees. Gretia y yo nos encargaremos de ello. Cuídate, Damuel. Lord Damuel asintió en respuesta, luego se dio la vuelta para irse. Mamá, ¿qué estás haciendo? Turi preguntó. Todos los demás han entrado. Ella y Camille intentaron meterme en la finca por las manos, pero mi cuerpo no se movía, era mi última oportunidad. Lord Damuel se dio la vuelta al oír el grito de Turi. Se dio cuenta de que yo estaba en la puerta y dijo, ¿ocurre algo? Vi consideración en sus ojos grises, y la forma en que me miraba me animó a hablar. Este es Lord Damuel. No se ofenderá. Me retiré y le tendí mi amuleto. Lord Damuel, lamento hablar fuera de lugar, pero por favor entréguele esto a mi esposo en la puerta oeste mientras esté allí. Si vamos a estar seguros aquí, él lo necesitará más que yo. Por favor, dale el amuleto de Lady Rosemaine para que no le pase nada. De acuerdo, dijo Lord Damuel largamente. Lo tomaré. Mientras le daba las gracias, Turi extendió su propio amuleto. Lord Damuel, por favor tome el mío también. Papá lo necesita más ahora. Camille hizo lo mismo. Puedes decirle a Lady Rosemaine que entregamos el nuestro porque queríamos proteger a papá. Sería un honor, dijo Lord Damuel, aceptando nuestros encantos con una amable sonrisa. Ahora, si eso es todo, debo dirigirme a la puerta oeste. Dense prisa en entrar. Y con eso, se subió a su bestia y se fue volando. Vuelve a casa a salvo, Gunther. Rezo para que no acabes en peligro. Una vez dentro, el joven de antes cerró y atrancó la puerta tras nosotros. Los demás nos esperaban en el vestíbulo. Las Fam, si pudieras guiarlos el resto del camino. Vamos a activar las herramientas mágicas, dijo Lady Lieseleta al joven, Lord Las Fam, antes de adentrarse en la casa con Lady Gretia. Iban a utilizar las herramientas mágicas que Lord Damuel había mencionado para mantenernos a todos a salvo. Tras ver salir a las dos muchachas, Lord Las Fam nos guió al resto por la finca. Por favor, tengan cuidado de no aventurarse escaleras arriba. Porque allí es donde residen las recámaras maestras.
El joven continuó explicándonos los lugares a los que no se nos permitiría el acceso mientras nos mostraba las habitaciones que utilizaríamos si la batalla se prolongaba. Solo el mobiliario ya me decía que se trataba de una casa muy cara, y me hizo agradecer aún más que me hubiera cambiado de ropa. No me habría atrevido a sentarme con mi atuendo habitual. Los de la compañía Gilberta, por favor, traigan aquí los trajes de Lady Rosamine, dijo Lord Blaspham. Hemos preparado una habitación en la que podrán coser. Gracias, respondió la señora Corinna. Luego miró la montaña de equipaje que traían por la finca e hizo una pausa. Permítanos, dijo Zack. No tenemos mucho más que hacer aquí, así que díganos si nos necesita. Una cálida sonrisa se dibujó en el rostro de la señora Corinna. Vaya. Zack, Johan, gracias. Mientras tanto, Turi hablaba con una mujer de otro vagón, alguien a quien conocía, por lo que parecía. Ha pasado tiempo, Ela. Veo que tú también te quedas aquí. Creía que los cocineros se habrían evacuado al templo. Estaba de permiso para tener a mi hijo, respondió la joven, señalando con la cabeza al bebé que llevaba en brazos. Vine aquí con él y con mi madre. Dudo que vuelva a verlo antes de irnos, así que hasta entonces. Él entregó entonces el bebé a su madre antes de acercarse a nuestro guía. Señor Blaspham, ¿le costará a la hacienda preparar la comida para tantos invitados inesperados? Mi madre puede cuidar de mi hijo, así que permítame ayudar como cocinera personal de Lady Rosamine. Se lo agradecería mucho. ¿Deberíamos ayudar también?, preguntó una mujer mientras ella y las otras esposas de los Gutenberg se adelantaban. Puede que no conozcamos recetas nobles, pero podemos hacer comida normal. Ella y Lord Blaspham empezaron a discutir la propuesta. Estaban de acuerdo en que era una buena idea, pero Lord Blaspham no quería extraños en la cocina de la finca. ¿Podrían en cambio pelar verduras en las dependencias de la servidumbre?, sugirió Ella. Eso suena como un compromiso justo. No deberíamos necesitar más de 2 personas para eso. Al final, se decidió que las esposas de Zack y Dimo pelarían las verduras. Fueron con Ella a los cuartos de servicio. Bueno, supongo que ya tienen el almuerzo resuelto. Pasé un momento observando a Turi moverse afanosamente entre las habitaciones cedidas a la compañía Gilberta y luego miré a mi alrededor, preguntándome qué estaría tramando Camille. Pronto lo vi con la compañía Planting. Escucha, Camille, no tendrás muchas oportunidades de explorar el interior de una finca noble, dijo Lutz. Aprovecha esta mientras puedas. Puedes inspirarte en su decoración para amueblar el restaurante italiano, o podrías ganar una buena suma vendiendo ideas a otros aspirantes a posadas y tiendas de clase alta. Querremos aprender todo lo que podamos para cuando establezcamos nuestra tienda en la soberanía. Correcto, respondió mi hijo. Luego se puso directamente a inspeccionar la decoración de la casa. Lutz esbozó una leve sonrisa antes de volverse hacia Lord Blaspham. Si me permite la pregunta, ¿dónde estarán los libros? He estado haciendo nuevos a petición de Lady Rosamine, pero rara vez tenemos la oportunidad de verlos una vez vendidos. Si tienes especial cuidado de no ensuciarlos ni dañarlos, puedo enseñarte dónde se guardan. Créame, no dejaré que les pase nada a esos libros, respondió Lutz, con expresión gravemente seria. He visto cómo se pone Lady Rosamine cuando alguien no los trata con respeto. Sus ojos cambian de color y todo. Mirando hacia atrás, no pude evitar soltar una risita. Mine siempre había sido una pesadilla en momentos así. Mamá, mamá. Turi llamó. La señora Corinna quiere una mano, si no te importa. Hemos hecho todo lo posible para ayudar a papá a mantenerse a salvo, así que vamos a mantenernos ocupados por el momento. Fui con mi hija a la sala de costura, que ahora estaba repleta de herramientas. Grandes trozos de tela y un montón de ropa sin terminar estaban esparcidos por cajas. Esto es mucho, murmuré. ¿Cuántos conjuntos estás haciendo? Mine había experimentado un enorme crecimiento, lo había notado inmediatamente el día del bautizo de Camille, pero ni siquiera eso podía justificar el enorme volumen de ropa que se estaba confeccionando. Había demasiada ropa para una sola persona, así que quizá algunas eran para otros clientes.
Además de nuestro propio trabajo, trajimos algunas de las prendas confiadas a talleres vecinos, respondió Turi. El pedido de Lady Rosemaine era demasiado grande para que la compañía Gilberta pudiera gestionarlo sola. Oh, señora Corinna. ¿Para cuándo podemos esperar la prueba? No hasta que acabe la guerra, pero sospecho que querrán organizarlo lo antes posible. Realmente no hay mucho tiempo antes de la conferencia de archiduques. La señora Corinna interrumpió su trabajo para mirarme. ¿Sabes coser, verdad? ¿Puedo contar con tu ayuda? Mis ojos se abrieron de sorpresa. Era una costurera decente, claro, pero solo en comparación con mis vecinas. Era tintorera de profesión, así que nunca había cosido ropa para un noble. ¿De verdad debería trabajar en un encargo como este? Pregunté. Nada me apetecía más que ayudar a confeccionar ropa para mi querida hija, pero la familia archiducal exigía perfección. Un solo error corría el riesgo de devastar la reputación de la compañía Gilberta. Dadas las limitaciones de tiempo, no tenemos muchas opciones. Además, mantenerte ocupada debería tranquilizarte más que estar sentada sin nada que hacer. ¿Podemos contar contigo? El diseño está aquí. Me temblaban las manos cuando cogí la tela y el documento de diseño de la señora Corinna, pero hice lo que pude para mantenerlas firmes mientras me ponía manos a la obra. Utilizaba herramientas prestadas y Turi hacía una horquilla a mi lado. Me entregué en cuerpo y alma a cada puntada, rezando para que tanto Main como Gunther regresaran sanos y salvos a casa. Capítulo 681. Una promesa cumplida. Desde la perspectiva de Gunther. Gunther, gritó el comandante del oeste. El cargamento de hoy está aquí para ti. Trae a los aprendices. De acuerdo. Solo dame la oportunidad de taparme la nariz. Debido a que había acordado dejar Ehrenfest con Lady Rosemaine, tuve que presentar mi renuncia a la guarnición de la ciudad. Me habían degradado de nuevo al rango de capitán para preparar mi marcha, que se esperaba para finales de primavera, así que ahora pasaba la mayor parte del tiempo cuidando de los aprendices. ¿En serio? ¿Otro envío?, me preguntaron cuando les di la noticia, todos con una mueca. Era difícil culparlos, necesario o no, nuestro trabajo era agotador. Todos nos tomamos un momento para taparnos la nariz. Luego, tapándonos la boca con un trapo, cogimos el barril recién entregado. ¡Ah, apesta! ¿Crees que no lo sabemos? Cállate y ponte en marcha. Los caballeros nos habían dicho a los que estábamos en la puerta oeste que empezáramos a recoger excrementos, que debíamos arrojar sobre las cabezas de cualquier invasor que intentara entrar por la fuerza en la ciudad. Por supuesto, ese era solo el primer paso de nuestro plan de batalla. La gente vestida de plata era inmune a los ataques de maná que usaban los nobles, así que a los plebeyos nos habían dicho que preparáramos nuestras armas y nos uniéramos a la batalla. Esos caballeros lo tienen fácil, se quejó uno de los aprendices. Todo lo que tenían que hacer era dar una orden. Nosotros somos los que realmente tenemos que recoger esta mierda. Cuesta creer que a un noble se le ocurriera un plan así, añadió otro. Debían de ser unos auténticos monstruos. Permanecí en silencio, tratando de concentrarme en el trabajo que tenía entre manos. Si a ningún noble ordinario se le ocurriría un plan como este, entonces probablemente había venido de Main. Realmente no sabía cómo sentirme al respecto. No. No podía haber sido Main. A mi adorable hija nunca se le habría ocurrido una idea tan repugnante. En casa, siempre había sido obsesivamente limpia. Oí. No te quejes de los nobles cuando existe la posibilidad de que alguno te oiga, advertí. Puede que Lady Rosemaine y Lord Damuel nos protejan, pero no te pongas gallito, molesta al noble equivocado y tu cabeza puede rodar antes de que les llegue la noticia. Los aprendices guardaron silencio. No era raro que los nobles mataran a plebeyos por el más mínimo inconveniente. También sabían que hablaba por experiencia, ya que mi hija había muerto, a todos los efectos, a manos de un noble arrogante. Miren, continué. Este no es un trabajo agradable ni mucho menos, pero lo hacemos por una buena razón. El ducado está siendo invadido ahora mismo. Algunos de nuestra orden de caballeros tuvieron que correr a la frontera hace un par de días,
¿Y quién sabe cuándo podría aparecer el enemigo en nuestra puerta? Nuestro comandante nos había dicho que los invasores intentaban llegar al barrio de los nobles, lo que explicaba por qué había tantos caballeros rondando las puertas estos días. Sospechaban tanto de cualquiera que intentara entrar en la ciudad que incluso los comerciantes que venían por negocios de otras ciudades eran inspeccionados minuciosamente. Además, los caballeros dijeron que nos avisarían si ocurría algo grande. ¿Qué mejora supone eso? No hace mucho, no nos habrían hecho ni caso a los plebeyos. Lenta pero segura, la ciudad de Erenfest estaba cambiando. Lord Damuel nos mantenía informados y los caballeros prestaban atención a todas las puertas, no solo a la del norte. Miré fijamente a los aprendices, queriendo que se dieran cuenta de lo afortunados que eran, y todos hicieron una mueca de dolor como respuesta. Esta es la parte en la que nos dices que Lady Rosemaine es la única que haría tanto por los plebeyos. ¿Verdad?, preguntó uno de ellos. Lo entendemos. Y ella limpió toda la ciudad. Parece que hay muchos nobles considerados en estos días. Me dijeron que invitan a los comerciantes al templo para reuniones de negocios. ¿Y sabes quién hizo que eso sucediera? Pregunté. Lady Rosemaine. La suma obispa. Sí, sí. Sabemos cuánto la adoras, capitán. ¿Qué tal si trabajamos en silencio? No nos quejaremos más. Los aprendices me callaron en el momento en que intenté centrar nuestra conversación en Lady Rosemaine. Realmente quería presumir de mi hija un poco más, pero a pocos les importaba escuchar. Una vez hubimos movido los desperdicios, nos quitamos las camisas y empezamos a fregarnos lo más rápido que pudimos. El agua aún estaba fría en esta época del año, pero ¿de qué otra forma íbamos a deshacernos del hedor? Ustedes, nos llamó un caballero que pasaba por allí. Debió de pensar que estábamos descansando. ¿Pueden decirme cuándo llegará el barco de Leisegam? Miré a mis aprendices antes de responder. Hay varios que vienen de Leisegam. Algunos llegaron ayer. Hoy llegarán más. Normalmente empiezan a aparecer hacia el mediodía. Hice todo lo posible por sonar correcto, como siempre hacía en situaciones como esta. Eso no ayuda. Diles a los guardias que sospechen especialmente de cualquiera que venga de Leisegam. ¿Me entiendes? El caballero habló bruscamente y con una mirada tensa. Nuestros enemigos debían de haber abordado un navío en Leisegam. Me acordé del comandante oriental, cuyo error de comunicación había permitido que aquel noble de otro ducado se colara en la ciudad. Cuanto antes informáramos a los demás, mejor. Iré a correr la voz, les dije a los aprendices. Si ocurre algo mientras estoy fuera, inicien la evacuación. Todos saben qué calles deben cubrir. ¿Verdad? Comprobadlas 3 veces. Algo me dice que por fin ha llegado el momento. Me limpié rápidamente el cuerpo y me apresuré a informar al comandante, sin molestarme siquiera en volver a ponerme la camisa. Hay una nave a punto de llegar. El que esté libre, que vigile la puerta. Cada vez que aparecía un barco, la multitud en la puerta aumentaba. Nos habían ordenado vigilar a cualquiera que se comportara como un noble, o lo que era más importante, llegara vestido de plata. Hasta el más mínimo motivo de preocupación debía ser comunicado a los caballeros. Se supone que aquí viajan muchos comerciantes ricos, ¿no? Parece el lugar perfecto para nobles que buscan pasar desapercibidos. Vigílalos de cerca. Algunos barcos baratos daban prioridad a sus mercancías, obligando a la gente a bordo a hacinarse en rincones y similares, mientras que los más caros tenían habitaciones dedicadas para sus pasajeros. El barco que ahora atracaba, que había llegado desde Leisegam, estaba lleno de ricos comerciantes, así que no hacía falta decir a qué categoría pertenecía. Usted embarcó en Leisegam, ¿pero de dónde es? Pregunté al primero de los recién llegados al llegar a la puerta. Si eres comerciante, enséñanos tu tarjeta del gremio. ¿Y con qué tienda has venido a hacer negocios? Los nobles no siempre eran fáciles de distinguir de los comerciantes llenos de sirvientes, así que era importante reunir toda la información que pudiéramos. Soy Laugo, un comerciante de Gerlach, respondió el hombre en pocas palabras, y luego me mostró su tarjeta gremial.
Me dedico a las plantas y he venido a hablar de la venta de hierbas primaverales como ingrediente para tintes. El barco con mi mercancía llegará hacia el mediodía. Por ahora, tengo intención de visitar la botica de Vita en la calle principal y el taller de tintas. Me alojaré en la posada de Doltas, como siempre. Reconocí a ese tal Laugo, ya lo había visto varias veces, y las respuestas que dio cuadraban todas. Era raro verle sin sirvientes o ayudantes, pero muchos comerciantes asignaban su personal al barco que transportaba su producto. Asentí y le dejé pasar. A continuación, entró el siguiente comerciante que esperaba fuera. Le hice las mismas preguntas que al primero e inspeccioné cuidadosamente a sus sirvientes por si eran nobles disfrazados. La cola ya es bastante larga. ¿Y hay otro barco que llega al mediodía? Hoy no iba a ser fácil. Traté de mentalizarme, y fue entonces cuando sonó la tercera campana. Gon, gon. No pasó mucho tiempo hasta que llegó un caballero y nos ordenó evacuar a los plebeyos. Sabían de buena tinta que el barco que debía llegar a mediodía transportaba invasores. Nadie había visto desembarcar a nuestros sospechosos, así que debíamos estar en alerta máxima. Gunther, llévate a los aprendices y empiecen las rondas, ordenó el comandante. Nos prepararemos para la lucha. Siguiendo nuestras órdenes, los aprendices y yo salimos corriendo. El procedimiento habitual consistía en dirigirse directamente a las otras puertas para difundir la noticia del peligro, pero esta vez no era necesario. Los nobles se mantenían informados mediante pájaros blancos. Recuerden sus secciones. Grité. Empezamos por los pozos, diciendo a los trabajadores y residentes allí reunidos que evacuaran. Mi sección era la zona alrededor de la plaza central, que incluía los gremios de la ciudad, pero difundí la noticia a todos y cada uno de los que vi por el camino. Hay un barco de nobles enemigos que se dirige directamente a la ciudad. Va a ser peligroso, así que asegúrate de estar en casa antes de la cuarta campanada. No salgas hasta que la lucha haya terminado. Hice lo que pude para apresurar a los padres que disfrutaban de la plaza y a los aprendices que hacían recados. Algunos comerciantes estaban montando sus puestos de comida, pero les dije que guardaran sus mercancías y se apresuraran a volver a casa en cuanto pudieran. Esto no va a ser una pelea inofensiva entre borrachos, dije. Los nobles van a dispararse magia unos a otros. Los caballeros han dicho que intentarán llevar al enemigo al barrio de los nobles, pero eso no significa que no vaya a ser peligroso, y desde luego no te compensarán por los daños que sufra tu mercancía. Así que recoge todo y vete. A continuación, abrí de par en par las puertas de los talleres de la calle, y grité. Sus trabajos no son más importantes que sus vidas. Cierren la tienda y atrincherense, o váyanse a sus casas. A mediodía llega un barco peligroso. Estaba bastante lejos de la calle principal, pero también me detuve en el taller de Efa. Para mi sorpresa, estaba vacío, aparte de unas pocas personas, y todas las herramientas de trabajo ya habían sido guardadas. ¿Eres tú, Gunther? Gracias por venir, pero vamos un paso por delante de ti. Tu chico nos dijo que evacuáramos hace un rato. Resultó que Camille se había enterado de la situación antes que nosotros, y mi querida esposa ya había evacuado. Había oído que el personal de Lady Rosemaine y la compañía Plantin estaban siendo reubicados juntos, y aunque no estaba seguro de a dónde habían ido, no me cabía la menor duda de que estaban a salvo. Podía unirme a la lucha sin tener que preocuparme por ellos. Cuando terminé de rodear los edificios de la plaza, la calle principal estaba abarrotada de gente que se dirigía a sus casas. Mientras les pedía que tuvieran cuidado, mis ojos se desviaron hacia la puerta del templo en la distancia. ¿Era allí donde se encontraba Main? ¿O estaba en el castillo? Dadas las circunstancias, esperaba sinceramente que estuviera a salvo. Pero, nobles de otro ducado, ¿eh? Me invadió una oleada de amargura al recordar el día en que me arrebataron a Main. ¿Y si algo así volvía a ocurrir? La sola idea hizo que todo mi cuerpo se tensara. Ah. Esta vez, los detendré en la puerta. No entrarán en mi ciudad. Sabíamos exactamente cuándo iba a llegar la amenaza. Apreté el amuleto que Main me había dado, no dejaría que ningún malhechor la alcanzara en el templo o en el castillo.
Se acercaba el mediodía cuando por fin se calmó el clamor de la evacuación. Rápidamente volví a comprobar que no me había perdido a nadie y regresé a la puerta oeste. Te has tomado tu tiempo, Gunther. Lord Damuel te está esperando. ¿Lord Damuel? Los soldados asumieron que yo conocía a los caballeros guardianes de Lady Rosemaine de nuestros viajes a Hase. En realidad, conocí a Lord Damuel cuando Main aún era una aprendiz de doncella de santuario. Aquí estoy, dije al entrar en la sala de espera de los caballeros, sintiéndome tensa. Me han dicho que tienes algunos asuntos conmigo. Lord Damuel estaba discutiendo algo con los caballeros cuando llegué, pero dijo bien y vino a verme. Salimos juntos de la habitación para hablar en privado. Lady Rosemaine me pidió que protegiera a su familia y a la ciudad baja, comenzó. Con ese fin, participé en la evacuación de su personal, tu familia incluida. No tienes que preocuparte, me aseguré de que llegaran sanos y salvos a su destino. Gracias. Y cuando lo hice, me dieron esto. Lord Damuel sacó 3 amuletos de una bolsa que llevaba en la cadera, los mismos amuletos que Effa, Turi y Camille habían llevado sin parar desde que los recibimos de Lady Rosemaine. Nos habían dicho que nos protegerían de cualquier cosa que pudiera hacernos daño, así que ¿por qué estaban aquí? No sabía qué pensar. Estos son. Tu familia está bajo la protección de una poderosa herramienta mágica que Lady Rosemaine hizo. Me pidieron que te diera sus encantos para asegurarme de que estuvieras igual de segura. Mi familia estaba tan preocupada por mí como yo por ellos, estos amuletos lo demostraban más que nada. Podía sentir las llamas del amor ardiendo en mi corazón mientras me los ponía. ¿Cómo está Lady Rosemaine? Pregunté. ¿Esa herramienta que mencionaste también la protege? Aunque ella no pudiera interactuar con Effa y los demás como familia, quería saber que estaban juntos durante esta crisis. Lord Damuel esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. Lady Rosemaine es la hija adoptiva del archiduque. Actualmente lidera un pelotón de caballeros para defender Erenfest y a todos sus seres queridos. De repente, la vieja promesa de Main pasó por mi mente. Mi nombre va a cambiar, y ya no podré llamarte papá, pero siempre seré tu hija. Protegeré esta ciudad, y a ti y a todos. Lo haré. Ella había elegido convertirse en noble para protegernos, y fue gracias a su sacrificio que habíamos logrado vivir tanto tiempo sin ser destrozados por la nobleza. Y ahora, literalmente, se había lanzado a la batalla por nosotros. No podría estar más orgulloso. Esa es mi hija. Pensar que se esforzaba tanto por cumplir su promesa de proteger a toda la ciudad me hizo llorar. Estaba luchando para proteger a su familia. Mantente a salvo, Gunther, por el bien de Lady Rosemaine y el tuyo propio. Lucha bien, y que Angriff te guíe. No pude evitar notar la preocupación en la voz de Lord Damuel. Main era la razón por la que nos habíamos conocido, y parecía que mi condición de plebeyo no le había impedido preocuparse por mí. Gracias, dije, secándome las lágrimas de los ojos. El mensaje de mi familia ha sido recibido alto y claro. Protejamos juntos esta ciudad, y que Angriff te guíe a ti también. Me erguí y me di 2 golpecitos con el puño en el pecho izquierdo. Como asistente al servicio de la familia del archiduque, Lord Damuel iba a estar en primera línea, librando una batalla mucho más peligrosa que la de cualquiera de nosotros. No fallaremos, respondió, dándose 2 golpecitos en el pecho como respuesta. Junto con los demás soldados, preparé los desechos que habíamos reunido y me puse en posición. Ahí está la nave, dije. Los de Leisgang eran grandes y, por tanto, fáciles de reconocer. Vigilábamos de cerca a los pasajeros mientras desembarcaban. Veo tela plateada. ¿Llevan algo bajo la capa? ¿Los acompañan perros? Tal como nos habían advertido, algunos pasajeros llevaban ropa plateada. Debían ser los intrusos que querían atacar a la familia archiducal. Los enemigos de Main. Vamos ya. Se movían tan despacio que me estaban volviendo loco. Lekle, el soldado que aguardaba a mi lado, se crispó de impaciencia. No lo tires todavía, Lekle, le dije, instándole a resistir sus tentaciones mientras luchaba contra las mías. Si atacamos demasiado pronto y fallamos,
no tendremos otra oportunidad. Nos enfrentamos a nobles, recuerda, pueden usar bestias y magia. Nuestro trabajo es arrojar residuos sobre ellos y desgarrar sus ropas de plata. Haz que cuente. Lo último que queríamos era ponernos gallitos y empezar a suponer que podíamos enfrentarnos a esos nobles nosotros solos. Tenían herramientas y magia que los plebeyos ni siquiera podíamos soñar. Gon, gon. La cuarta campana sonó cuando nuestros visitantes vestidos de plata llegaron a la puerta. Por alguna extraña coincidencia, o tal vez incluso el destino, la ciudad había marcado el inicio de nuestra batalla. Voy a proteger esta ciudad y a toda mi familia con ella. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.